Buenos días, Marilena. Buen día, muy buenos días, Julio. Buen día a todos. Hoy voy a hablar de la aviación. ¿Y por qué de la aviación? Primero es un tema de vida o muerte, es vital para la economía y genera ciertas inquietudes y preocupaciones en algunos sectores. Y digo tema de vida o muerte porque hay en algunas áreas profesionales un error puede ser remediable sin mayores consecuencias. Para un médico, un error cuesta la vida, quizás de un paciente o si se repite la acción de muchos pacientes, pero en el caso de un error de un piloto, la falta de mantenimiento de una nave, la falta de información en tiempo real de una tormenta para el piloto, ese error puede costar cientos de vidas. Y yo recuerdo, bueno, yo formaba parte de ese primer grupo que formó Carola Castillo, la maestra venezolana, en constelaciones familiares, que básicamente, y asistí también a talleres ofrecidos por el creador de las constelaciones familiares, el teólogo alemán Bert Hellinger. Básicamente lo que busca es orden en los sistemas. Se trata de un gobierno, de una empresa, de un país, de una familia, de eso. ¿Y qué aprendí ahí? Entre muchas otras cosas que aplico al periodismo. El establecer prioridades en cuanto a vida o muerte. La primera tarea que uno tiene es, bueno, entre tantos temas, tantas noticias que voy a tratar hoy, como el equipo de directores de prensa escrita, ¿qué va en primera plana mañana? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, vida o muerte. Y es el caso de la aviación. Pero además, ahora hay mucho entusiasmo, se está impulsando la aviación y es un tema que nos toca a todos. Mucha gente viaja o por salud, por trabajo, estudios, por placer, para ir a visitar a su familia. Algunos dirán, no, yo no viajo. Bueno, pero sepa usted que de los productos que usted consume, estos tienen un alto componente de materiales que vienen desde el exterior por vía aérea. O sea que a todos nos toca de una manera u otra la aviación. Recordamos en agosto del año pasado que el embajador dominicano en Rusia con mucho entusiasmo hablaba de que se iban a reanudar los vuelos entre Rusia y República Dominicana en esa etapa de la pospandemia. Había mucho entusiasmo por eso y de repente, vamos a ver la imagen, Jovita, vi esta imagen, luce trazos irregulares, pero explicaba el piloto Francisco Díaz, que preside el Consejo de Capitanes, es una organización sin fines de lucro que agrupa a pilotos experimentados dominicanos que trabajan en Estados Unidos. Y él entonces explicaba, así se ve el final de un vuelo de 13 horas desde Moscú, lleno de pasajeros, con poco combustible, que no puede aterrizar por tormentas en el aeropuerto. Sin radares Doppler no les podemos ayudar. Eso fue hace un año. Y un año después, ¿qué ha pasado? No tenemos radares. Ahí está James Uriel, el comunicador que se ha especializado en estos temas de meteorología, de tiempo, que tiene su campaña Radares RD para salvar vidas. Dicen que solamente hay uno ya instalado en Punta Cana, con un alcance limitado, pero que aún no ha sido inaugurado y aún no está en funcionamiento. A finales del año pasado, el presidente Abinader comenzaba a decir con mucho entusiasmo, el país necesita una línea aérea nacional. En Fitur lo reiteró. Y cuando se lanzó esta línea aérea de origen dominicano y con un capital mixto extranjero y dominicano, dijo, ha llegado el principio del fin de las altas tarifas aéreas. Anunciaba que ahora esta línea podía ofrecer boletos aéreos que tenían una reducción en el precio entre un 30 y un 60%. Y dice que esto iba a beneficiar mucho a los dominicanos residentes en el exterior. Y es cierto. Y beneficia también a sus familiares para que puedan bajar. Y qué bueno, esto se aplaude. Todo lo que sea democratizar un servicio, un producto para que llegue a más gente es positivo y se aplaude. La única pregunta que uno se hace, y aquí es importantísimo la transparencia, y aquí es importantísimo que estas empresas generen confianza en el público. La única inquietud que uno tiene es, esta reducción, o sea, estas operaciones de ultra bajo costo, ¿pueden garantizar la seguridad? Por ejemplo, en el área turística, usted, si el bolsillo se lo permite, usted puede ir a un hotel boutique y usted disfruta ahí de un servicio personalizado a su nivel.
Pero si el presupuesto no da para eso, hay otras ofertas. Y hay un paquete, uno de todo incluido. Es cierto que a la hora de comer el comedor parece un mercado, pero si es lo que le permite su bolsillo, bien. Lo importante es que se garantice la vida, la seguridad, la salud de los clientes, de los huéspedes, a nivel de los alimentos, de las bebidas que se sirven y lo demás. Entonces, en este caso es importantísimo esa campaña para dar confianza a los usuarios. Ultra bajo costo garantiza seguridad. Esto es vital. Por otro lado, tenemos en el área de la aviación técnicos, especialistas o políticos, las dos anteriores. Entonces, no el PRM, no, todos los partidos, PRM, PLD, todos los partidos buscan ubicar a esos compañeros que han trabajado para que la organización política llegue al poder. Pero en áreas tan técnicas, tan especializadas como la aviación, esto puede ser muy peligroso. Entonces yo me pregunto, gente del pasado, ¿qué se fajó? ¿Qué trabajó para crear este marco regulatorio? ¿Qué trabajó para esa categoría que hoy presentamos con mucho orgullo? ¿Qué ha pasado con ellos? Profesionales en los cuales el Estado invirtió, que han acumulado experiencia, ¿siguen sirviendo al país? ¿Siguen sirviendo a la aviación o fueron eliminados? Entonces, es otra inquietud. ¿Quiénes están manejando la aviación? ¿Técnicos, especialistas o políticos? ¿Me decías, Pedro? No, te decía que en la parte administrativa de las direcciones, navegación aérea, la USOALA para el control operativo, se cambiaron a las cabezas. Ahora, el cuerpo sigue siendo el mismo porque las carreras dentro de la aviación es una carrera administrativa que le da garantías a esos empleados técnicos. O sea, que siguen los técnicos. Sí, tú no puedes votar a un controlador de tránsito aéreo, porque es un personal muy calificado que lleva una rigurosidad en su entrenamiento y su preparación, y la ley lo protege. Tú puedes cambiar las cabezas, pero el cuerpo tiene que ser los mismos. Otra inquietud, la corrupción. Y suben nuevos. En las encuestas revelan que a la gente no le preocupa mucho el tema de la corrupción, pero la corrupción es un tema y ha hecho metástasis a nivel nacional y lo vemos a nivel privado y a nivel público. Y vemos la macro corrupción con unas cifras que uno ni puede recordar y la micro corrupción que se ha normalizado. Ya la gente entiende como normal esa corrupción, lo ve como normal. A veces con complicidades de los titulares de las instituciones, de los números uno de las empresas, otras veces por falta de controles, si se da a nivel medio o a nivel bajo, pero se da. Entonces yo me pregunto, en el área de la aviación, ¿esta área está blindada a la corrupción? ¿Está en una burbuja? ¿La corrupción no llega ahí? ¿Hay controles? Porque no es solamente cero corrupción, cero impunidad, es que haya controles para prevenir la corrupción. ¿Tenemos los controles suficientes para que no haya una indelicadeza al entregar una certificación, una autorización, sin que se llenen los requisitos necesarios? Es una pregunta que nos hacemos. Por otro lado, están los accidentes aéreos, que aquí hay diferentes opiniones. Algunos minimizan esto, dice, para la cantidad de aviones, de vuelos que hay acá, no es tanto, no son tantos los accidentes ocurridos. Hay otros que sí le dan importancia. Debemos estar atentos. Hay informes que están pendientes, el del accidente de Lidosa, que fue el 15 de diciembre en las Américas, fallecieron 9 personas. Uno se pregunta, ¿hubo problema de un error humano, fallas en el mantenimiento? ¿Qué pasó? Nos dicen, se ha entregado un informe preliminar, pero ya el final estará listo entre 3 o 4 meses. Y está también el accidente de Red Air, que hubo 7 heridos en el aeropuerto de Miami. Las investigaciones se llevan a cabo en Estados Unidos y dominicanos colaboran dando la información que requiere. Entonces, esto es importante, ponerle atención. Sea que usted esté dentro del grupo que minimiza esto o sea que esté dentro del grupo que le preocupa. El impacto en la economía de la aviación.
hubo un grupo, como una alianza entre un grupo de instituciones, tanto locales e internacionales, para estudiar el caso. Y no los voy a cansar con datos, solamente voy a dar 2. Del 11% que aporta el turismo al PIB, al Producto Interno Bruto, un 3.83% viene directo de la aviación. Repito, del 11% que aporta el turismo al PIB, un 3.83% viene directo de la aviación. Y según datos de la Junta de Aviación Civil, por otro lado, en el 2021, el 31% del valor de las mercancías exportadas y el 21% de las importadas se hizo por vía aérea. Entonces, ahora estamos apostando a la aviación y vale que lo hagamos. Sí es positivo, pero hay que entender que cuando se impulsa una nueva etapa en una industria, a veces surgen distorsiones. Yo recuerdo en la industria del cine que en un momento dado la distorsión era el famoso cashback. ¿Qué es el cashback? El inversionista A le daba a Pedro, no, déjame no poner a Pedro porque es un ejemplo negativo, le daba a B, un director de cine, X millones, ¿verdad? Y todo eso, libre de impuestos, bien, beneficiándose de lo que dice la ley. Pero el compromiso era que el director de cine tenía que devolverle X menos Y. O sea, él iba a invertir solo una cantidad y el resto lo devolvía en efectivo, cashback. Eso lo detectó la DGI, que estaba cruzando informaciones. Pusieron el grito al cielo, directores serios que no quería que eso dañara a la industria y que pagaran justo por pecadores, y se corrigió esa distorsión. Yo no sé si se ha eliminado por completo, pero sí tengo entendido que se ha corregido bastante, y lo importante es que cuando comienza a impulsarse una industria, se busquen distorsiones para corregirlas antes que esto afecte a todos. Voy a finalizar con una descripción que hace el capitán Francisco Díaz, un piloto que tiene más de 6.500 horas de vuelo, y cuando él habla del momento actual de la aviación civil, escribe lo siguiente: el IDAC todavía con 2 directores, porque quien está a cargo actualmente es un interino. Decía, porque eso fue hace 2 o 3 días. El presidente tiene que definir eso, porque eso genera mucha incertidumbre en la toma de decisión de una institución tan delicada como eso. Eso es como lo que pasaba en el CESAC. Recuerda, creo que ya ayer nombraron un coronel. El coronel piloto Florial Alfred Suárez. Que ese puesto es para un general. Debió salir el decreto ascendiéndolo a general. La propia el ley coronel del CESAC, que pusieron al CESAC. Sí, coronel. Debe ser un general. La ley que crea el CESAC dice que es un general que pues tienen que corregir eso. Incluso, ustedes recuerdan que la semana pasada yo les dije que había una guerra de guerrilla con esa posición, que el alto mando quería una gente, el presidente otra, y los sectores que tienen que ver con el tema de la seguridad en los aeropuertos querían a otra, en la que ellos confiaban. Bueno, uno de los handicaps que le pusieron a Luis, no, es que si tú nombres ese coronel, tiene que hacerlo general, entonces él tiene 26 años, nada más en la institución, y falta uno, pero para ellos quedarse con 40 y 50 ya de militancia, ahí no hay problema. Ahí hay que reponerme. Pero no quieren que pase nadie joven a ninguna posición que no sea de ese círculo para seguir haciendo diablura dentro de las Fuerzas Armadas. El piloto Díaz mencionaba esto también en el SECSAC, que estaba sin director, pero ya nombraron al coronel piloto Florial Suárez. No lo conozco. Mencionaba también, al describir el momento actual de la aviación, el radar meteorológico nuevo aún apagado, la mitad de los aeropuertos todavía cerrados. Y también le preocupa las rutas. ¿Cómo así la mitad de los aeropuertos cerrados? Muchos aeropuertos de... ¿Aquí? Sí. El único aeropuerto que está cerrado así literalmente es el de Barahona, porque tiene unas condiciones ahí que aerodón, por la falta de operatividad. Locales que no están funcionando. Ya todo, incluyendo el CATEI, le abrieron rutas nuevas. Te puedo conseguir esa lista. Pero aquí hay 8 aeropuertos internacionales, 8, y están todos funcionando. Te voy a conseguir quizá algún datos. Aeródromo por ahí, por reparación o por falta de actividad, pero el piloto que revise ese dato, porque los aeropuertos internacionales incluso son aeródromos que lo tiene bajo su sombrilla. Locales, yo privada. Te consigo los datos, no te preocupes. Y le preocupa también las rutas a aeropuertos que considera que son de los más complejos, es decir, los más peligrosos del hemisferio occidental. ¿Cuáles son? Guatemala, Tegucigalpa, México, Bogotá, Medellín, Quito y La Paz. Dice que normalmente las aerolíneas tienen entrenamiento extras para que los pilotos operen en esos aeropuertos y envían allí a pilotos con mucha experiencia.
pero que no siempre las autoridades piden esto como requisitos. Entonces, concluyo diciendo, apostemos a la aviación, porque esto le conviene al país, nos conviene a todos. Hay inversionistas que están trabajando en esto y tienen derecho a hacerlo, el gobierno lo está apoyando y nos beneficiamos todos. Vamos a hacerlo bien y lo podemos hacer bien. Demostramos con la reactivación de la industria turística en una etapa de pospandemia que fuimos un ejemplo a nivel internacional. Tenemos que hacerlo ahora y dejo esas inquietudes ahí. Tenemos políticos y no expertos técnicos en la materia. Podemos garantizar la seguridad aún ofreciendo costos o precios muy bajos. Debemos estar pendientes también de los informes finales de estos accidentes. Tenemos controles para evitar la corrupción en el área y los radares cuando vienen. La aviación, un tema vital y un tema de vida o muerte. Tú me ibas a decir algo, Pedro. Te iba a anotar que con relación al tema de los radares, no es necesario que haya un radar meteorológico en cada aeropuerto. Sería maravilloso, pero no es un requisito sine qua non. Por ejemplo, todos los aviones de barriga ancha, o sea, los aviones que transportan pasajeros, tienen un radar meteorológico instalado. El sistema de aviación lo tienen y funcionan sin ningún problema. Y con relación... Si es así, pero espera, si es así, ¿por qué los pilotos se quejan y dicen que no pueden tener la información en tiempo real del fenómeno? Eso no es así. O sea, y le podemos dedicar... En cualquier aeropuerto del mundo podemos desviar una aeronave porque se presente un problema meteorológico en el momento. Eso ocurre a diario en la aviación y ellos lo saben, los pilotos lo saben. Tú, por ejemplo, planteas si tenemos políticos dirigiendo la aviación. Desde que se creó la ley 49106, son políticos que han dirigido la IDA y todo eso lo obtuvieron los políticos. Ahora, donde tú no puedes improvisar, y recuerda que ahí yo colijo contigo y siempre he llamado la atención, es los técnicos que dirigen esas áreas sensibles de la operatividad de nuestros aeropuertos y del sistema de aviación. Pero que, por ejemplo, el director del IDA sea un político, es un tema de gerencia. Recuerda, Jorge Botello era político, Alejandro Herrera era político, José Tomás Pérez era político, y ellos no solamente dirigieron, fueron los que transformaron el sistema de aviación dominicana, que hoy es un modelo. ¿Dónde está el riesgo? Y ahí tú tienes mucha razón. Es que los políticos que estén sepan seleccionar a los técnicos capacitados para dirigir esas áreas. Ahí es que está el truco. Apostemos a la aviación. Con esto concluyo. Cambio fuera.